Saludo cordial, voy a empezar a invitarlos, quedamos que era a las 6 de la tarde, son las 6:03. Voy a invitar a cada quien, imagino que se van a ir integrando poco a poco. Voy a hacer una espera de 5 minutos y continuaré explicando. Bueno, estamos en vivo, estoy esperándoles, esperemos que lleguen. Vamos a abrir una ventana de unos 4 minutos más. Ya Giuliani llegó. Vamos a esperar unos 4 minutos, Giuliani, para ver si el resto de los estudiantes viene. Escucha, Giuliani. Dos minutos para comenzar. Ok, ya son 2, esperemos por los demás. Faltaría un minuto para comenzar, que se le está dando una ventana de 10, 8 minutos. Entiendo que es sábado, pero he tenido una super semana ocupado. Igual voy a dejar los ejercicios hechos, voy a dejar la clase explicada. Ok, voy a empezar. Igual va a quedar grabado en video y bueno, también les voy a pasar el audio. Vamos a compartir pantalla. Lo que sí necesito es que activen el micrófono y me digan si ven la pantalla. No veo la pantalla. Ya va. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, ¿y ahora? Sí. Ok. ¿Qué ven en pantalla? ¿De qué color es la pantalla ahorita? Sí. Naranja. Naranja. Ok, chévere. Ok. Tenemos, vamos a comenzar. Report to speech, ¿verdad? Básicamente es una herramienta gramática que se usa cuando se quiere contar algo que dijo una tercera persona. Cuando una conversación tuvo lugar, un evento, noticia, historia o algo que haya ocurrido. Se transforman los estados de la oración. Es decir, cambian los pronombres, cambian los verbos y cambian las palabras que expresan tiempo. Vemos aquí el ejemplo de la señora que dice que my favorite film is on TV tonight. I love comedies. Ella dice que su película favorita está en la televisión esta noche y que le gustan las comedias.
el reported speech, es decir, digamos que el diálogo indirecto de la señora es Mrs. Brown said, se usa el verbo said, de say, el pasado de said. Ahorita vamos a ver un poco los verbos, cómo los vamos a usar. Mrs. Brown said that her favorite film was on TV that night. Es decir, estamos hablando de palabras que expresan tiempo. She said that she loved comedies. Ok, vamos a un poco analizar la oración, ¿verdad? La oración del reported speech. Tenemos que, bueno, ella, su pronombre lógicamente es her. El verbo cuando ella habló era is, que es el verbo to be, pasa a ser un verbo en pasado, ¿verdad? Utilizamos was, son los verbos en color. La expresión de tiempo, las palabras de tiempo fue, en un inicio fue tonight, ¿verdad? Y pasa a ser that night, porque usted está reportando lo que hizo otra persona. ¿Han llegado otros estudiantes? ¿Me oyen? Ok, continúo. Y bueno, termina el reporte con she said that she loved comedies. Ok, volvemos a tener un verbo, pero esta vez no es to be, es un verbo regular. Y bueno, ella dijo que amaba las comedias. Un poco las oraciones de report speech. En presente simple, el reporte directo es I like ice cream. El reporte indirecto es she said that she liked ice cream. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en presente simple dice a mí me gusta el helado. El reporte indirecto o report speech, ella dice que aquí that significa que she said that she liked ice cream. Ella dijo que le gustaba, like en pasado. Si están viendo, un verbo regular en pasado, like ice cream. En presente continuo, el report speech lógicamente tiene que ver con el ing. Aquí tenemos el verbo to be más un verbo ing. Vamos a ver qué tal sale. I am living in London. Entonces, el report speech es she said that she was living in London. Ella dijo que ella estaba viviendo en London. Permanece el verbo regular permanece en ing, solamente cambia el verbo to be a pasado y lógicamente se agrega el verbo said, que hablamos de eso en clase, que se agregaba o el verbo say o tell. También se puede usar uno que es explain, cuando la persona habla, explica algo. Entonces tenemos que en presente continuo solo cambia el to be a pasado y el ing queda igual, agregando lógicamente el verbo say en pasado, que es said, y bueno, el that, que significa que. Tenemos el pasado simple. I bought a car, compré un carro. Este verbo es irregular. El speech indirecto es she said that she bought a car. Entonces hay un punto de separación. She said that she bought a car. Ok, es el mismo ejemplo, lo colocaron dos veces. Ok, son dos formas diferentes. She said that she had bought a car. Ella dijo que ella había comprado un carro. Y abajo hay otra forma de decirlo, que she said that she bought a car. Ella dijo que compró un carro. ¿Quién cambia? El verbo sigue en pasado, ¿verdad? Say en pasado, el verbo decir en pasado. En el primer ejemplo tenemos que colocamos el verbo haber en pasado. De estas dos maneras se expresa. Pasado continuo, lógicamente, el verbo en pasado más el verbo regular en ing. Tenemos
I was walking along the street. Estaba caminando por la calle. El reported speech es she said that she had been walking along the street. Tenemos de nuevo que el verbo to be de was pasa a been, pero con el componente de had, que es el verbo haber en pasado, al lado. She said that she had been walking along the street. Vamos con presente perfecto, utilizando el verbo haber. I haven't seen Julie. Yo no he visto a Julie. El reported speech implica que she said that she hadn't seen Julie. Es decir, el verbo haber pasa a ser pasado de nuevo, ¿verdad? Igual que, bueno, el verbo decir vuelve a estar en pasado. Siempre en report speech el verbo say y tell pasa a ser pasado. Tenemos que sin permanece igual, ¿verdad? Sin es visto, de ver, es el verbo también. Pasado perfecto. Este es uno de los más complejos. Vamos a ver. She had taken English lessons before. Ella ha tomado lecciones de inglés antes. Entonces, she said that she had taken English lessons before. Es decir, ella dijo que ella había tomado lecciones de inglés antes. ¿Qué cambia? Bueno, vamos a ver qué cambia. Had queda igual. Taken queda igual. Queda todo igual, solamente se reporta con el verbo say en pasado y colocando that. De resto queda todo igual. Continuamos. Y bueno, no ha llegado nadie todavía. Bueno, es sábado, ¿verdad que sí? Ok, ajá. Cambio de tiempo y lugar. Speech directo, ¿verdad? Indirect speech. Es decir, la oración inicial, ¿verdad? La afirmación y el reported speech, que es el indirect speech. Now, cuando uno tiene un speech directo, now puede fungir como then, que es entonces, at that time, que es en ese tiempo, y at the time, que también es en ese tiempo, pues son diferentes formas gramaticales de decirlo. Today se reporta como that day, o on Monday, on Tuesday, on Wednesday, es decir, se nombra el día por su sustantivo. Tonight es esta noche. Generalmente se utiliza that night en el caso de que haya sido la noche anterior, last night, o on Monday night, on Tuesday night, on Wednesday night, depende de cuándo haya ocurrido el evento. La palabra tomorrow, mañana, cuando se implementa en un reporte, se implica que es el día siguiente. Entonces se coloca the next day, the following day, o igual on Monday o today, porque tomorrow es futuro, es mañana, ¿verdad? Y como se está reportando, cuando ya ha pasado, podría ser today. Ayer. Para reportarlo, se reporta como el día antes, es decir, yesterday, el día previo, the previous day, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on más el sustantivo del día. Last night, the night before, the previous night, y bueno, igual, on Monday night, on Tuesday night. This week, that week, last week. Se dan cuenta que, no tengo para escribir, bueno, se dan cuenta que todo usa el that. Ahorita lo vamos a ver cómo concatena en esta clase. Last month,
el último mes, the month before, el mes antes, the previous month, or in May, in June, depende de qué mes se trate, el speech directo para hacer un report speech. Next year se reporta como the following year. 5 minutes ago, hace 5 minutos, se reporta como 5 minutos antes o 5 minutos mucho más temprano. Okay, the report speech we preferably use the past tense, lógicamente. En el speech indirecto se utiliza el verbo en pasado. Para el verbo to be am, is, se usa was. Para el verbo to be are, se usa were. Para el verbo to be has, have, se usa had. Para el verbo see, deber, se usa so. Para el verbo can or cannot, se usa couldn't or could. Para el verbo will, o el auxiliar will, o won't, se usa wouldn't or would. Esto es lo que cambia cuando se pasa a pasado el speech indirecto. Y cambios otros cambios que ocurren en las oraciones son el verbo hacer o do pasa a did. El verbo am or is doing pasa a ser was doing, es decir, cambia el verbo to be a pasado y permanece el verbo hacer en gerundio. Tenemos el are, que es verbo to be, más doing, pasa el are a pasado y sigue el gerundio, pasado continuo. Tenemos has or have done, pasa a had done, queda igual el verbo en pasado en done. Okay, if we want to report a sentence, it's already in the past tense. Okay, para reportar una oración que está ya en pasado, hay que usar el verbo haber en pasado. I saw the film last night. Yo vi la película, last week, la semana pasada. Entonces tenemos que reportarlo como he said he had seen. Él dijo que había visto la película la semana antes. ¿Se acuerdan que para reportar hay que en las palabras de tiempo hay que colocar el contrario a lo que está en el speech directo, ¿verdad? La pasada semana pasa a ser la semana antes. Ok, cambios en oraciones de tiempo. Now pasa a then, today pasa a that day, this week pasa a that week, tomorrow pasa a the next day, yesterday, the day before, last week, the week before, como el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Que fue last week arriba, ¿verdad? Que era un reporte directo en pasado y bueno, se colocó the week before. De lugar, el directo es here y el reporte indirecto es there, es decir, el directo es aquí y de lugar lógicamente, y el indirecto debe ser allá. De this, que es este, pasa a ser eso o esto. De these, que son estos, pasan a ser esos. Ok, tenemos I am hungry, ¿verdad? Vamos a usar vamos a responder las dos primeras.
Vean un segundo. Ok. Tenemos I am hungry, control B, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la estructura gramatical, hungry es tener hambre, am es del verbo to be, de soy, de ser, estar, ¿verdad? Y I va a pasar como va a ser reportado como tercera persona, vamos a poner he. Usamos un verbo que sea say o tell en pasado, que es said. He said he was hungry, ¿verdad? Entonces tenemos el directo y el report speech. Vamos a seguir con otro ejemplo. Somebody phoned my sister. Okay. Ok, vamos a hacer el reporte acá, ¿verdad? Alguien llamó a mi hermana. Sí. Vamos a ver. Ese alguien es una tercera persona. Vamos a chequear. She said somebody phone. Ok, vamos. He said somebody ¿se acuerdan que cuando está en pasado se coloca had para el report speech? Ok, continuamos. Otro ejercicio. De acá vamos a sacar I see many swallows. We are happy. Vamos a poner I have bought a tie. Vamos a usar we are happy. We are el report speech es they said that ellos dijeron que ellos estaban felices. Vamos a seguir buscando. Okay, they said
Ok, alguien dijo, mi papá fue un piloto. Acá se responde, tú dijiste que tu papá había sido piloto. Ese es el report speech de este ejemplo. Vamos con un último ejemplo para dejarle su tarea. Déjame ver cómo hago. Tomo un pantallazo de acá. Vamos a ver. No. Ok, son oraciones muy largas. ¿Cómo hago para capturar? Okay, un segundo. ¿Están ahí o se durmieron? Digan hola. Hola, profe. Siendo ronca. Siendo disfónica. Pensé que se habían dormido. No. Me dan un segundo para colocar la oración con nothing. She say. Ok, déjame ver cómo hago para okay. Victoria, ok, listo. Vamos con esta oración, vamos a arreglarla un poco. Ok, no sé si me ayudan. Victoria dijo, I like my cat. ¿Cómo reportamos lo que dijo Victoria? Entonces tenemos Victoria told me that. Victoria es una chica, ¿verdad? Entonces ponemos Victoria told me that she, tenemos que poner she porque es una chica, tercera persona, pasamos el verbo a pasado, ¿verdad? Ahí está, light. Y al ser ella, ¿verdad? Al nosotros decir ella, utilizamos el pronombre posesivo de ella, que es her. Her cat. Ok, tenemos algunos ejercicios solucionados. Vamos a
asignar tarea, ¿verdad? Pues sabemos que estamos un poquito fuera de tiempo por varias razones, varias razones que, bueno, ya no viene al caso. De acuerdo a esta norma que está arriba, ¿verdad? Sustantivo, el verbo que reporta un pronombre en pasado y el resto de la oración vamos a colocar en el aula, eso se los asigno el lunes, vamos a colocar una negación. Aquí está el ejemplo: I didn't say anything yesterday. El report speech o el reporte indirecto es the student, o puede ser he said he didn't say anything the day before. ¿Por qué yesterday? Para reportarlo hay que reportarlo como el día antes, ¿verdad? Es como el contraste del significado. Eso lo vimos arriba, vimos ya cuáles son las palabras de tiempo que contrastan, que deben contrastar para reportar un speech. ¿Está bien? Entonces se les asigna esa tarea, ¿verdad? Con un valor de 10% y el examen en línea va a llevar un valor de 15%. Todo eso lo voy a hacer mañana, el lunes nos vemos, explicamos, resolvemos dudas y bueno, con gusto resolvemos esas dudas para ambas cosas, la tarea y el examen. Tenemos acá tarea 10%, examen 20%, metas inmediatas, estudiar, está mal escrito acá, pero se me fue. ¿Qué se debe hacer a continuación? Involucrarse en la clase por Telegram. Sobre todo, bueno, esto parece uno de los primeros conciertos de los Beatles, todo está solo, pero no importa. Espero que lo vean de manera asíncrona y bueno, coloquen sus preguntas. Hola Rachel. Rachel fue la primerita que salió a nivel internacional hablando de Moodle en el podcast. Rachel, ahorita, bueno, déjame escribirle porque ella no debe estar oyendo porque no se ha unido al chat. Bueno, vamos a dar las instrucciones a Rachel. Rachel, se va a dejar el video y el audio de la clase de hoy. Entiendo que todos tienen tareas, entiendo que todos están abarrotados de trabajo, pues entonces menos mal que tenemos esta herramienta síncrona, ¿verdad? Y bueno, nos va a ayudar a solventar muchas cosas. Voy a parar la grabación bueno, vamos a saludarla. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Chévere. ¿Qué tal, don Samuel? Bueno, yo voy a ir cerrando, ¿verdad? Voy a ir cerrando. Cualquier duda, bueno, voy a estar mañana pendiente de Telegram y hablamos, ¿está bien? Ok, profe. Voy a dejar de grabar. Dejé de grabar.